pasado 11 minutos. Ya, se acabó Halloween, que comienza la Navidad. Por eso se tienen que sacar muy buenas notas, hay que empezar a revisar cómo van, etcétera, porque se viene la Navidad. Entonces no van a poder pedir si seguimos así. Ya, dice aquí, el día de hoy, ¿cierto? La semana pasada le dimos por finalizado a la unidad de la tragedia, del género dramático y la tragedia. Y hoy día vamos a invitar a la unidad de medios de comunicación masivos. Ya, como dice acá, unidad 4, comunicación y sociedad, medios de comunicación masivos. Y dice, el propósito es fomentar la lectura crítica de los mensajes de los medios. Varias de las actividades están orientadas al reconocimiento de los recursos persuasivos usados en la publicidad y en otro tipo de mensajes. Entonces, eso vamos a ver en la unidad de medios de comunicación masiva. Y el objetivo de esta clase es analizar el contenido de una noticia para vincular los temas de ciudadanía y trabajo. Si acabo de decir que vamos a trabajar con la unidad de medios de comunicación masiva, ¿ustedes, los medios de comunicación masiva, son textos literarios o no literarios? ¿Qué tipo de texto es? No literario. ¿Y qué tiene de distinto lo que vamos a ver con argumentación? Pues ahí dimos una unidad completa de argumentación, ¿se acuerdan? Vimos ciudadanía y trabajo, se llama eso. ¿Por qué Marco me dice eso? ¿Por qué me lo dice Marco? Ah. Pucha. Ya, volvimos con la grabación. Entonces ahí yo los mantengo informados. Ya, entonces, ¿alguien tiene alguna noción o alguna idea, por ejemplo, de cuál será la diferencia entre un texto de argumento, cuando estuvimos trabajando la argumentación, ahora con los medios de comunicación? ¿Que el texto de argumentación sirve para defender una idea o una opinión? ¿Ya, sí? ¿Y qué serán los medios de comunicación? Para defender un hecho o... ¿Se acuerda que dijimos cuál era la diferencia entre hecho y opinión? Ya, Sofía, dele nada más. Cuando uno dice, estamos viendo los medios de comunicación masiva, o cuáles son los medios de comunicación más utilizados. Eso, ahí la cristal, cosas que pasan masivamente. Ya, medios de comunicación masiva, si se va a eso, masivo tiene que ver con las masas, es decir, a todas las personas, ¿cierto? Y ahí la cristal me pone redes sociales, ya es un medio, ya, las redes sociales son una plataforma, ¿cierto? Entonces, ¿qué serán más medios de comunicación? ¿Cuáles son los medios? Está en plural. La televisión, bien, ahí está. La televisión, ¿cierto? La noticia, la radio, etc. Entonces, en esta unidad, nosotros vamos a aprender entonces a identificar, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de los medios de comunicación masiva? ¿Ya? Entonces, las actividades de esta unidad están orientadas a que ustedes se den cuenta cuáles son los recursos persuasivos que utilizan los medios de comunicación masiva para llamar la atención. ¿Ya? Y para eso vamos a comenzar viendo un pequeño video.
¿ya? Que dice, es importante que el periodismo transmita mensajes argumentativos y por qué. Aquí está, y espérenme que voy a buscar el famoso video. ¿Dónde quedó el video? NM2. Acá está. Muy buenas. Ya. Voy a compartir este video. Ya, ahí está. Voy a compartir el siguiente video y vamos a conversar un poquito de esto. ¿Ya? Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Viendo el debate público en Chile, pareciera que enfrentamos una enorme población de inmigrantes que no trabajan, no aportan a la economía y en cambio engrosan las filas de la delincuencia. El expresidente Piñera asegura que muchas bandas de delincuentes son de extranjeros. El senador Osandón habla de un choque cultural violento y el diputado Fuenzalida plantea que los chilenos están aburridos de que los extranjeros usen las prestaciones sociales. Esas son frases, pero ¿qué dicen los hechos? Veamos. Los migrantes representan solo el 2,8% de los habitantes de Chile contra el 13% promedio en la OCDE, con la que tanto nos gusta compararnos. Y son apenas el 2,4% de los reclusos en las cárceles. Según la Defensoría, de cada 100 extranjeros en nuestro país, apenas uno fue detenido por presuntos delitos el año pasado. Los migrantes delinquen en proporción menos que los chilenos. Hay más. Según la última encuesta CACEN, los extranjeros en Chile promedian 12,7 años de escolaridad contra 10,7 años de los chilenos. El 74% de los migrantes está ocupado en un empleo contra el 53% de los chilenos. Proporcionalmente, son más los migrantes afiliados al sistema de pensiones y a las ISAPRES y menos los que usan los tramos A y B de FONASA. Los hechos dicen que en nuestro país los migrantes delinquen menos, trabajan más, tienen mayor escolaridad y aportan más a la seguridad social que los chilenos. Si vamos a debatir este tema en serio, tenemos que partir de estos hechos, no de frases que dan una visión totalmente distorsionada de la realidad de la migración en Chile. Hoy en CNN Prime. Ya. Compartir. Aquí está. Ya. Entonces, dice acá, es importante que el periodismo transmita mensajes argumentativos. ¿Qué piensan ustedes? Sí, porque le da ¿cómo se dice? Relevancia o le da un respaldo a la información que están dando. Ya, oh, qué buenas palabras, Mario. Muy bien. Sí, cierto que acabamos de ver que hablaba, cierto, la temática de acá hablaba de la migración, ¿cierto? Y como que estaba trabajando esto de como mitos y realidades, ¿cierto? En cuanto a la migración. Y ahí, ¿cierto? El periodista nos habla de hechos, ¿cierto? Es un hecho que tal cosa, en cifras, ¿cierto? Que era básicamente porque es como uno identifica también la diferencia entre lo que él está hablando, entre hecho y opinión. La idea, ¿cierto?, de esta unidad de medios de comunicación es que nosotros empecemos a establecer, ¿cierto?, la diferencia de estos textos que son de carácter informativo, ¿cierto?, y que tienen que ver con estos medios de comunicación masiva, ya que tenemos la televisión, la radio, redes sociales, etc.
Ya, los textos periodísticos están así, ¿cierto? Tenemos textos de carácter informativos, ya que entregan información objetiva, ¿ya? ¿Se acuerdan cuál era la información objetiva? La que no da una opinión, la que es Exacto. como La neutra. que va al grano, por así decirlo. Claro, esa que no tiene opinión, ¿ya? Que solo se basa en hechos, ya, en afirmaciones, fecha, lugar, hora, etc., ¿ya? Entonces, como dice acá, nosotros vamos a trabajar con textos periodísticos y dice, acá hay textos que son informativos, que solo nos van a entregar información objetiva, mientras que vamos a tener, por ejemplo, textos que van a entregarnos información subjetiva, ¿ya? Que tiene que ver con opinar, ¿cierto? O artículos de opinión, por ejemplo, ¿ya? Que solamente tiene que ver con la opinión del autor, ¿ya? Y otros que van a ser solamente de carácter informativo, ¿ya? Como una noticia, por ejemplo. Y el otro son artículos de opinión. Pero también tenemos textos que tienen un carácter híbrido, ya que tiene ambas funcionalidades. Tenemos textos que nos dan información objetiva y subjetiva, como por ejemplo los reportajes. Ya, entonces, volvemos, ¿cierto?, a repasar, dijimos que lo objetivo tiene que ver con, hace referencia a los hechos, ¿cierto? No se pueden negar tan fácilmente porque pueden ser probados, ¿cierto? Probados tienen lugar, fecha, hora, etc. Mientras que la subjetividad tiene que ver con información que está basada en sentimientos, en pensamientos, en gustos, en preferencias, y sobre todo, como dice acá, juicios de valor. Y aquí teníamos la diferencia, ¿cierto? Aquí tenemos hecho y opinión, nuevamente. Y para eso tenemos estos dos tipos de, recordando, ¿cierto? Estos dos tipos de argumentación que tenemos de carácter emotivo-afectivo, ¿cierto? Que apelan a las emociones del receptor con la intención de conseguir empatía, mientras que los que tienen que ver con lo lógico racional que apelan al sentido común, ya que son basados en datos comprobados por estudios, estadísticas o instituciones. ¿Ya? Y aquí tenemos unos ejemplos, creo que habíamos visto esto antes, que dice, esta niña fuma un paquete al día. Cada vez que alguien fuma delante de un niño, está obligándoles a fumar. Y luego tenemos advertencia, los cigarrillos causan enfermedades pulmonares mortales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá esta imagen o eslogan apela, ¿cierto?, a las emociones del receptor, ya que trate de encontrar, ¿cierto?, empatía a partir de... Dime, no sé. A ver. Ya, ahora sí. No había dejado entrar a la inspectora. Ya. Entonces, como dice acá, ¿cierto? Este eslogan o esta publicidad, ¿cierto?, tiene que ver con que apela, ¿cierto?, a los sentimientos del receptor, ya a sentir empatía. ¿Qué me dice la Sofía? La primera es subjetiva y la segunda es objetiva, si no me equivoco. Exactamente. Si lo llevamos también, esta es subjetiva también. Ya que también tiene algo que ver con, ¿cierto?, con la subjetividad ya con un pensamiento. Mientras que aquí tenemos algo que es objetivo, la advertencia de los cigarrillos causan enfermedades pulmonares mortales, ya que esta imagen apela, ¿cierto?, a la racionalidad, a lo científico del receptor. Y hasta ahí, todo esto era información que ustedes ya manejaban. Y ahora vamos a empezar, ¿cierto?, ya con lo que le pertenece, ¿cierto?, a la unidad que habla sobre, por ejemplo, recursos lingüísticos y no lingüísticos. Ya, vamos a ver esta siguiente imagen que salen unos basureros y son unas palabras que están, no sé, son en inglés, no sé.
Y dice recurso lingüístico y recurso no lingüístico. ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué será un recurso lingüístico y no lingüístico? Que los lingüísticos son como las palabras y las frases y la información escrita, y los no lingüísticos son como imágenes o cosas de apoyo. Exacto, muy bien. Como dice acá la Cristal, muy bien, acaba de, con esta información y estaba interpretando, ¿cierto? Dice recurso lingüístico y nos está marcando, ¿cierto? Las palabras, ¿ya? Por ejemplo, y acá, ¿cierto? Nos indica, por ejemplo, los recursos no lingüísticos que tienen que ver con el simbolismo de los colores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno de estos debe ser para papel, el otro para plástico, ¿cierto? El otro para cartón o el otro para latas, ¿cierto? Y se asocia a un color. Aquí vamos a ver un poquito de la definición de recursos lingüísticos y un ejemplo. Ya, los recursos lingüísticos, como dice acá, si bien el reportaje se caracteriza por utilizar un registro formal, ¿cierto? Es posible incorporar algunas expresiones coloquiales para hacer el texto más próximo a los lectores, ¿ya? Como yo decía, el reportaje, que es un texto híbrido, ¿ya? Se trata, uno siempre va, todo texto periodístico va a identificar, ¿cierto? Palabras que tengan que ver si esto va a estar basado en un hecho, ciertos datos comprobados, etcétera, pero siempre se pueden utilizar palabras coloquiales. Por ejemplo, son las 5 de la tarde y el sol pega fuerte sobre los campos del monte, ¿ya? ¿Y por qué se utiliza esto? Para hacer más próximo el texto a los lectores, para que no se vea tan lejano, ¿ya? En el reportaje, la adjetivación o uso de adjetivos no solo cumple una función informativa, sino que además otorga mayor expresividad e intensidad al mensaje de los enunciados, así como perfila la opinión o postura de un autor respecto al tema, ¿ya? Y entonces dice que tiene que ver con los adjetivos. Adjetivos calificativos, por ejemplo, ¿ya? Que tiene que ver si esto es bueno, esto es malo, bonito, o tarde, luego, cerca, ya que eso también tiene que ver con la subjetividad. Y aquí dice, nació como un incipiente movimiento que tenía la intención de poner en contacto a pequeños productores orgánicos. Ya, ahí está utilizando adjetivos. Ya, y también está permitido dentro de estos textos de reportaje porque es para amenizar más la lectura. La enumeración son recursos que consisten en reunir un conjunto de elementos afines en un mismo enunciado y cumplen en este fragmento un propósito descriptivo. Además, permite hacer énfasis en el tipo de trabajo realizado por los workers. Y dice acá, desde cosechar frutas y verduras, arrancar malezas o alimentar gallinas, hasta levantar muros de piedras y construir casas de barro, los labores de un woofer. Y ahí dice, ¿cierto? Como que nos hace una enumeración. No necesariamente tiene que decir 1, 2, 3, 4, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Y dice, muchas veces se incorporan las palabras o expresiones de otras lenguas también, porque no existe un término equivalente en la lengua nativa, ¿ya? Y en otras ocasiones se utiliza para reforzar ciertas ideas o por la valoración social que poseen ciertos idiomas como el inglés. Están a la orden del día y varían según las necesidades del anfitrión o host que los recibe. Ya que eso se llama como préstamos lingüísticos, eso tiene esta terminología, donde uno utiliza palabras que vienen del extranjero, ya porque no tenemos como una definición exacta para utilizarla, ya, y como que se han hecho parte del lenguaje, y se le llama préstamos lingüísticos. Por ejemplo, notebook o outfit, ahora se usa harto. Ya, entonces eso tenía que ver con todo lo lingüístico. Ahora lo no lingüístico, tenemos imágenes, cápsulas o recuadros de información, gráficos e infografías. ¿Ya? Imágenes, ¿cierto? Se trata de fotografías, dibujos que complementan, ¿cierto? Al texto mismo informativo.
Luego tenemos cápsulas o recuadros de información y estos recuadros se emplean para destacar alguna información puntual que el emisor considera importante. También pueden resumir o agregar información accesoria al texto principal. Luego tenemos gráficos que ordenan datos numéricos, ¿cierto? Y hacen la información estadística más amena. Y luego tenemos infografías, ¿cierto? Que son como texto híbrido entre letras y imágenes, ¿cierto? Y aportan información para organizar de manera sistemática algún hecho. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? Ya, entonces a ustedes les va a quedar de tarea ver el siguiente video. Este de acá. Que dice desigualdad y trabajo en Chile. Nos vamos a ver igual al tío. Entre todos. Y en este vamos a identificar, como dice ahí en el Power, distintos recursos lingüísticos y no lingüísticos. ¿Ya? Y como dice acá, vamos a identificar, por ejemplo, imágenes, colores, recursos de audio, tiempos asignados a cada participante, organización de la información, recursos paraverbales y no verbales utilizados por el periodista, cómo se mueve, por ejemplo, etcétera, la voz, presencia de estereotipos o lugares comunes, apelación a los sentimientos, uso de modalizadores discursivos, que tiene que ver con los conectores que también habíamos visto, utilización de figuras retóricas, ¿ya? Que tienen que ver con las figuras retóricas cuando vemos poesía, autoridad de los entrevistados y otros que pudieran ser relevantes. Ya vamos a observar ahora esto. Acá está. Ya, este es el video que va a quedar para análisis. Hoy, en Informe Especial, en plena discusión de la reforma laboral, abordamos el candente tema de la desigualdad y el trabajo en Chile. ¿Qué hacemos para hacer una sociedad con menos diferencias? La subcontratación, las desequilibradas negociaciones sindicales y los contratos por un día en la mira de las críticas y los cambios. Aquí comienza Informe Especial. El 22 de junio de este año, 140 trabajadores del Sindicato Express Santiago 1 se tomaron el Ministerio de Transportes. Consideramos que ya no aguantamos más el abuso de esta patronal. Llevaban 14 días en paro, exigiendo, entre otras cosas, mejoras salariales dentro de su negociación colectiva. Acá. Hasta aquí voy a hacer preguntas. Esto que estamos viendo, que dice informe especial, desigualdad y trabajo, y, ¿cierto? Nos sale el canal de TVN, y nos sale aquí que la duración, por ejemplo, es de 44 minutos, es casi una hora. ¿Esto es una noticia o un reportaje? Un reportaje. ¿Y por qué sería reportaje y no noticia? O díganme cuál es una noticia para saber qué es la diferencia. A ver. ¿Qué es una noticia? ¿Qué esto no tiene? Referencias lingüísticas, o sea, así como informes, o sea, algo, usted me entiende, o sea, no, Ya, referencia. ahora sí, no tiene recursos lingüísticos. ¿Solo las noticias tienen recursos lingüísticos? No, pues lingüístico tiene que ver con todo lo verbal.
Por ejemplo, aquí está escrito acá, informe de desigualdad de trabajo, informe especial, y ellos van hablando y todo sigue siendo lingüístico. En lo no lingüístico viene siendo todas las imágenes, etcétera. Colores. ¿Cómo son las noticias cuando uno ve las noticias, por ejemplo? ¿Qué es una noticia? Que las noticias son más cortas que los reportajes. Eso, primero la durabilidad. Es bien, Sofía. Ya, la durabilidad. La noticia, ¿cierto? Cuando uno ve la parrilla de noticias, ve que son, ¿cierto? Se dejan como 5 minutos, 3 minutos cada noticia, ¿ya? Y es de un tema, ¿cierto? Que es in situ. Pasa algo in situ, ¿cierto? Muy actual, del momento, ¿ya? Y ahí van los periodistas y hacen una noticia. Ahí la Sofía me dice, la noticia es más breve y directa y el reportaje es un medio más amplio. Bien, el reportaje es un texto más extenso, ¿ya? Puede ser el reportaje escrito y también puede ser el reportaje puede ser también audiovisual, ¿ya? Como este. Y partiendo, ¿cierto?, de lo extenso. Entonces, por ejemplo, el reportaje, por ende, también es más planificado, ¿ya? Como lo otro in situ, siempre hay una forma de tener la noticia, ¿cierto? O una forma de reportear, ¿ya? En la estructura misma de la noticia tiene una forma, pero el reportaje tiene que ser más planificado porque tiene que haber una investigación, tienen que haber, por ejemplo, cierta vía aquí, estaban entrevistando a alguien, tiene que ir a entrevistar, por ejemplo, a los trabajadores, a migrantes, a las personas de la ley, el del trabajo, etcétera. Ya es mucho más extenso, es un trabajo mucho más largo. Ahora, en cuanto a las temáticas, dijimos, ¿cierto?, que la noticia tiene que ser de algo in situ, del momento, y el reportaje tiene que ser algo del momento. ¿No? Y entonces, ¿de qué hacemos reportaje, por ejemplo? Se puede hacer un reportaje de la gente cómo está la gente ahora que sufrió el terremoto del 2010. Sí, pero es, como ahí dice, usted dio un ejemplo, Marlon, muy bien. Los reportajes son de temáticas que llaman la atención, ¿cierto? Temas polémicos, pero no necesariamente tiene que ser in situ, ¿ya? Tiene que ser un tema que a uno le llame la atención, ¿ya? Por ejemplo, el caso Penta, o algún caso político. O ahora, ¿qué salió hace poco? Esto le hicieron un reportaje al candidato presidencial, al Siche, diciendo, ¿cierto? Hablando sobre su campaña política, de dónde había sido, lo habían sacado económicamente. ¿Ya? Y hicieron un reportaje muy extenso sobre eso, ¿ya? Sí, y ahí la Sofía me dice de algo importante que marcó en el momento, ¿puede ser? Sí. De algo que en algún momento marca, ¿cierto?, informativo, algo que a alguien le va a llamar la atención a un público a modo general, pero no necesariamente tiene que ser algo in situ del momento. Por ejemplo, accidente aéreo, ¿ya? No. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Terminar, ¿cierto? Ahora que saben tenemos como un piso de qué es un reportaje, tienen que ver este reportaje que habla sobre la desigualdad y el trabajo en Chile, ¿ya? Y a partir de eso, ustedes tienen que identificar, como dice acá, imágenes, colores, recursos de audio. Por ejemplo, ¿qué podría ser un recurso de audio? Si La Joaquín voz tiene de que las ver. personas. ¿Cierto? La voz, a lo mejor hacen como un testigo oculto, o a veces uno ve en los reportajes justo un momento así como que ponen música triste, cambian la música, ¿ya? De música informativa a música triste, ¿ya? Entonces ahí como que va cambiando el formato o ponen pixelean la cara, etc.
Sí, como que se adecua a la situación, como dice la Sofía, dependiendo de, pero tiene que ver con una intención comunicativa, ¿ya? Dar más énfasis aún, si a lo mejor ese momento es triste, le da aún mayor énfasis cambiándole la música, ¿ya? Eso, ¿alguna pregunta? ¿Nada? No, profe. Ya. Y si tienen que verlo. Ya, ya chiquillos, estamos hablando mañana, ya probablemente, a ver qué pasa. Y entonces nos vemos mañana y el viernes tenemos clase, ¿ya? Cuídense mucho, cuídense, ¿ya? Chao, chao, que estén súper bien. Profe, usted igual. Chao, chao. Chao, Chao, chao. profe.